Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un capítulo más de La Consexería, que hablar de sexo no sea tabú. Y hoy estamos con una doctora muy bella, muy agradable, y del cual vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a hablar de temas relacionados del cáncer y sexualidad. Ella es la doctora Karen Cornejo, ella es algóloga, especialista pues en todos estos pacientes paliativos de cáncer y todos estos temas que le aquejan pues a los pacientes. Hoy nos vamos a disipar un poquito las dudas. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Caterina? Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ay, sí, un tema muy interesante. Muy bien, vámonos pues así como de lleno porque el tiempo siempre es limitado. Bueno, siempre nos causa un tema, ¿no? Cualquier tema de la sexualidad, pero el tema relacionado con el cáncer, y creo que tú lo has visto con tus pacientes, y sobre todo cuando vas y los tratas en una etapa como terminal, luego media, luego inicial, a veces lo expresan, a veces no lo expresan, pero siempre pues se afecta, ¿verdad? Entonces vamos aquí a hablar, por ejemplo, la estética cuando es un cáncer de mama, cómo también se puede abordar, cómo también se le puede dar y ofrecer estas oportunidades a las mujeres, que finalmente pues no es como el fin de la vida sexual, pero sí pues retomar con otras herramientas nuestra vida sexual, ¿verdad, Karen? Sí, claro. Cuando hablamos de las personas que padecen cáncer, ellos muchas veces sienten limitado su deseo sexual por varias cosas. Uno, porque el sexo ya no lo ven como una prioridad. O sea, ellos están enfrentando una enfermedad que puede o no poner en riesgo su vida, entonces a veces lo dejan a un lado. Después, los síntomas del cáncer o del tratamiento del cáncer, hablando que los dos que más nos limitan es la fatiga y el dolor en el paciente con cáncer. Entonces, un paciente que sufre de estos síntomas, a veces sí su apetito sexual pues va a bajar. Incluso hay testimonios de pacientes que dicen, yo en mi mente quisiera, pero mi cuerpo no me responde como yo quiero. Entonces, sí podemos estar hablando ahorita de alternativas y, bueno, de el cáncer, cómo te afecta, el tratamiento, la quimio, la radio, cómo te afecta en distintas partes del cuerpo. Y pues sí, así como dices, la imagen corporal. Totalmente. Fíjate que pues ya tuvimos un capítulo con nuestro amigo pues Octavio, sí, relacionado pues el tema del dolor asociado a la depresión, y la depresión, el bajo deseo sexual. Justamente también cuando llega el tema del cáncer, no es una enfermedad para una sola persona, es una enfermedad familiar, y sobre todo afecta indiscutiblemente pues a la pareja, que como dices, ¿no? O sea, la persona que no está enferma tiene deseo sexual, pero también cómo le ayudamos a mi pareja que tiene cáncer, que a lo mejor tiene deseo sexual, pero que tiene miedo, pero también tiene dolor, tiene fatiga. Entonces también vamos a darles estas herramientas. Sí, hay varias preguntas que los pacientes nos hacen, bueno, nos hacen o no los hacen. A veces el paciente tiene pena de preguntarlas en la consulta y a veces también uno como médico, si no estás preparado, es difícil contestarlas aun cuando te las hacen directamente. Entonces, a veces lo que hacemos más bien es referirlos con un sexólogo, por ejemplo, contigo. Pero sí, yo creo que todos los médicos deberíamos estar, bueno, abiertos y la mayoría tenemos el cierto conocimiento, aunque pues también los médicos estamos expuestos al mismo tabú cultural que tienen cualquier persona, entonces eso a veces es lo que nos limita a preguntarle al paciente, porque sobre todo en medicina paliativa solemos preguntar mucho, ¿cómo está comiendo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo está yendo al baño? ¿Tiene hambre o no tiene hambre? Pero la verdad es que pocas veces le preguntamos al paciente cómo está su salud sexual. Exacto. Fíjate que sí, dentro de estos diques de la vida, los médicos como tal, como que hacen un punto, y aparte con el tema de la sexualidad, a mí me ha costado mucho trabajo con algunos médicos que me refieren pacientes. Ellos ya definitivamente dicen, mire, si es un tema sexual, vaya con Caterine. Sí. Porque lo que dices es muy cierto. Este tema de que ahí viene mucho el prejuicio personal
todos los tabús que tiene el médico. Entonces a veces si su vida sexual, personal no está como tan bien, tan abierta, tan adecuada, entonces ellos van a tender a juzgarte en base a su criterio. Que eso en relativas cuentas pues no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque finalmente un paciente es un paciente y tenemos que brindarle, poderle dar una solución, una alternativa a todo lo que nos está preguntando, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me preguntan, oye, es que yo traigo un dolor súper crónico, súper de todo. Sabes que pues ve aquí contigo, con Octavio, con cualquier persona que se dedique a este tema específico del dolor, porque a veces queremos abarcar un poquitico más y eso pues tampoco está tan chévere. Entonces sí, yo creo que también la invitación a todos los especialistas que nos escuchan es básicamente esto, ¿no? Saber y conocer todos nuestros límites, en qué momento podemos ayudar y en qué momento no, en qué momento referir y en qué momento no referir. Porque sí es cierto, a veces nos preguntan, inclusive a mí en mi práctica privada, Karen, me dicen, oye, lo que pasa es que a mí me da pena, me mandó contigo el doctor X, el gine o el urólogo, y tengo un problemita, pero lo ven un problemita con una pena, pero en realidad no es un problemita, es un problemota. ¿Por qué? Porque es la salud sexual y es muy importante, o sea, es como una necesidad fisiológica, como hacer pipí, como hacer popó, como comer, como dormir. Entonces sí es importante. Sí, sobre todo hay ciertos tipos de cáncer que son más proclives a pacientes jóvenes. Entonces, cuando estamos hablando de cáncer y sexualidad, hay que dejar claro que no estamos refiriéndonos a un paciente, únicamente un paciente en estado terminal, sino pacientes que están en el proceso de tratamiento, de curación para un cáncer, y pacientes en recuperación del cáncer, que a lo mejor van a regresar a su vida laboral, a su vida activa o no, pero sí tener tu salud sexual sesgada con tu pareja no solamente va a traer consecuencias en ti, sino también en tu pareja, en tu intimidad como pareja. Bueno, también entender que la intimidad no solamente es tener sexo. Exactamente. Y a veces, pues, los pacientes, sobre todo cuando hablamos de cáncer pélvico, hay ciertas cirugías que nos van que nos van a mermar no solamente el deseo sexual, sino la función sexual, físicamente, qué se puede, qué no se puede. Bueno, aquí entrando ya en los tratamientos, si quieres empezamos con las cirugías. Hay cierto tipo de cirugías que tienen, por ejemplo, cuando son vaginales o pélvicas o rectales, tienen que sanar la cirugía, el paciente recuperarse de la cirugía para poder regresar a tener una actividad sexual, ya sea anal o vaginal. Pero este tipo de cirugías en concreto tienen que sanar. Igual cirugías bucales, a veces algunas tienen que sanar por completo para empezar a tener relaciones sexuales orales. Eso es hablando de las puras cirugías. Hay cierto tipo de tratamientos del cáncer que te van a hacer úlceras, por ejemplo, úlceras orales. Orales, vaginales. Sí. El tejido también se vuelve un poquitico más friable. Sí, menos elástico. Entonces, ese tipo de cosas no son, por ejemplo, las úlceras no es algo que contraindiquen una relación sexual, pero sí hay que tener cuidado porque sí suelen ser más proclives a infecciones o a sangrados. No se contraindican, pero solamente hay que estar, bueno, preguntándole a tu médico, ¿esto se puede? ¿Esto no se puede? ¿Ya se puede? ¿Cuándo no se puede? Sí, aquí la invitación para estas personas que nos están escuchando es justamente esto, ¿no? Comunicarlo directamente con el médico o que se acerquen con un especialista, que pregunten qué se puede, qué no se puede, qué es normal y qué no es normal, ¿no? Porque como dices, hay ciertos tratamientos que hacen sequedad vaginal, sequedad también en el pene, en la mucosa anal, en la mucosa oral. Entonces, pues ciertamente sí nos va a dar una limitante en nuestra relación sexual, que eso pues se puede contrarrestar con un lubricante en dado caso que ya el médico de la especialidad nos diga, sí, ya puedes tener relaciones sexuales, pero sí ayúdate con lubricantes, empieza pues con muchas caricias, estimúlate muy bien para evitar este tipo de sangrados, porque el tejido se hace mucho más delgadito. Entonces también puede existir el dolor. Entonces
pues tú eres la experta del dolor, entonces podemos llegar aquí con Karen y que ella haga su magia con todos sus menjurjes que hace. Sí, porque una experiencia sexual, aunque sea con tu pareja dolorosa, pues obviamente te va a traer factura a largo plazo. Y no solamente a ti, sino a tu pareja también. Siguiendo hablando de las cirugías, hay ciertas cirugías, por ejemplo, cuando hay un tumor de ovario que retiran todo el ovario. Entonces, esto lo que causa es una menopausia. Las mujeres después de cuando empiezan a la menopausia, nosotras pasamos por una menopausia que va paulatinamente, es poquito a poquito y el cuerpo empieza a tratar de compensar, a tratar de acostumbrarse a la menopausia, pero es un transcurso de meses. Pero cuando estamos hablando que en una mujer, por ejemplo, una mujer joven, le quitan los dos ovarios, estamos hablando de que ella va a entrar a una menopausia de jalón y eso le puede traer bochornos, disminución de la libido, resequedad vaginal. Todo eso va a hacer que el cuerpo, ella no se acostumbre a eso y pues su pareja tampoco. Exacto, y luego también aquí ya vienen otros factores, ¿no? La depresión, la ansiedad, otras cosas que también hacen que la misma persona se empiece a aislar y no busque estos especialistas justamente para esto, ¿no? Como pues te estás, sabemos que tienes un inconveniente, un problema, algo físico que te está pues ocasionando todos estos síntomas y como dices, ¿no? Una persona joven, porque a veces decimos cáncer y nos imaginamos el Sí. señor de edad, la señora de edad, pero no, o sea, también hay un índice de gente joven, muy joven, inclusive niños con cáncer, entonces pues sí hay que pensar en la vida sexual de ellos, pues por ejemplo hay adolescentes con cáncer que también quieren y buscan su experiencia sexual, pero también como dices, entre la fatiga, entre el miedo, entre el dolor, entre una cosa, entre otra, a lo mejor cada ratico está dentro del hospital por X o Y tratamiento, por X o Y cirugía. Entonces son muchos factores acá que pues volvemos a lo mismo, somos muchos especialistas que podemos estar en pro de una sola persona justamente para esto, para ver todos estos inconvenientes y poderles dar la solución. Sí, claro, el tratamiento multidisciplinario es importante, porque como personas somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, o sea, no solamente somos pues solamente el cuerpo y así. Y sobre todo para lograr una experiencia sexual placentera, pues tiene que haber equilibrio de todo. Totalmente. Hablando de lo de la resequedad vaginal, por ejemplo, hay lubricantes, hay hidratantes de la mucosa sexual, no solamente los lubricantes, sino hay ciertas cremas que además de lubricar, hidratan y hace que trate de ser más flexible, libres de hormonas. Y también en casos ya extremos de que una cirugía o otro procedimiento haga, por ejemplo, la cavidad vaginal más estrecha, Sí. se puede hacer un procedimiento quirúrgico para tratar de regresarlo, de ensanchar, o hay dilatadores. Dilatadores, eso también es un procedimiento, a veces se hace en el consultorio, que van ensanchando un poco más la cavidad vaginal. Y también hay fisioterapia pélvica que nos ayuda a la fuerza de los músculos pélvicos, pero también, bueno, ahí entran los dilatadores, algo para hacer que esa parte de la mucosa se vuelva a ser flexible otra vez. Totalmente. Y fíjate que hablando de la fisioterapia de piso pélvico o rehabilitación de piso pélvico, parte de ello inclusive es, y es un tema de los primeros capítulos que tocamos acá, pues la masturbación, porque a veces, por ejemplo, ya cuando son mujeres de la edad adulta, que son viudas o que son divorciadas, el síndrome del nido vacío, pues tú le dices, oye, pues colabórate, autoestimúlate, autoerotízate, pues préndete tú también tú solita, porque finalmente va a ser un beneficio. Entonces, pues finalmente nos va a conllevar justamente a esto, ¿no? A generar que, que nos dé esta pauta para que se ensanche la vagina. Hablando, por ejemplo, de otro tratamiento para el cáncer, la radioterapia.
La radioterapia es muy efectiva en cierto tipo de cáncer para destruir las células cancerosas. Pero igual que la mayoría de los tratamientos para el cáncer, no solamente van a destruir las células sanas, sino también puede afectar el tejido sano. Sobre todo, ahorita que estábamos hablando de cáncer en pacientes jóvenes, el cáncer cervicouterino es ya muy frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo las que vivimos antes de que existiera la vacuna contra el VPH. Entonces, la braquiterapia y la radioterapia en la zona pélvica no solamente destruyen las células malas, sino también causa mucha lesión a la mucosa, la hace más delgadita, la hace más propensas a sangrados, la puede hacer más friable. Entonces, sí, en esa parte hay que llevar una terapia específica para la radioterapia pélvica. Sí, sí, así es. De hecho, o sea, todo lo que conlleva a toda la zona pélvica, como dijiste, cualquier situación de recto, de ovarios, de próstata, todos los órganos pélvicos, finalmente, a la larga, pues, o sea, van a causar un descenso por múltiples factores, pero ya específicamente con el cáncer como tal, ahí tenemos un factor, pues, que nos lleva en desventaja. ¿Por qué? Pues porque bien sea, como tú dices, por los mecanismos físicos, bien sea la cirugía, radioterapia, braquiterapia, la terapia hormonal, todo esto pues son factores que, como dices, sí ataca lo malo, pero también alcanza a afectar un poquito todo este tejido sano que pues es lo fisiológico para estos órganos pélvicos, inclusive a la larga por ejemplo, en una radioterapia por cáncer cervicuterino, la radioterapia pues afecta a todas las fibras delta de la vejiga y en 20 años empiezan con incontinencia. Entonces a veces dicen, oye, pero es que hace tantos años pasó. Y sí, efectivamente hace muchos años, pero pues todo a la larga pues es un proceso que nos va, como dices, dañando todos estos tejidos, que sí es importante que lo sepamos para poder dar nosotros una solución para esto, nada más. A veces es pura rehabilitación de piso pélvico y no es tan gravoso, pues. Sí, ahí yo creo que los médicos tenemos un papel importante en decirle al paciente qué le puede pasar con los tratamientos, porque muchas veces les decimos, bueno, es que usted tiene un cáncer cervicuterino, va a requerir tratamiento, a lo mejor va a sentir fatiga, va a sentir tal cosa, bueno, ya, pero es lo que hay que hacer para tratar de salvar la vida. Entonces el paciente lo hace, pero después queda con complicaciones, ya sea así como las que tú dices de la vejiga o complicaciones que vayan a poner como hacer más difícil su vida sexual. Y el paciente te dice, no, pues es que a mí nunca me lo dijiste. Exacto, sí. Pero es que para los médicos muchas veces eso no es importante, o sea, está mal de parte de nosotros, porque obviamente nuestra vida personal es importante, sí. pero a veces cuando estamos hablando de un paciente, a veces para nosotros es difícil abordar esos temas y considerar ese ámbito como importante cuando sí lo es. Totalmente, totalmente. Y fíjate que, por ejemplo, yo en lo particular, yo abordo muchos pacientes posquirúrgicos de cáncer o de tratamientos de cáncer. Y aquí depende mucho también qué tipo de cáncer es, porque a veces, pues, San Google, ¿no? O sea, decimos cáncer, o me parpadea el ojo, o cáncer Sí. del ojo. Sí. Entonces, pues también no nos dejemos llevar por todo lo que vemos. O sea, hay artículos científicos, hay muchísimas cosas, pero sí, ahora sí que cada cosa con su coso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cáncer de tiroides, exactamente a la tercera, cuarta semana, después de una ablactación total de la tiroides, se suben los estrógenos, se sube la testosterona y esto hace que se incremente la libido. Aquí es un caso muy diferente al cervicuterino o al de mama, que se nos baja el deseo sexual. Aquí es todo lo contrario, se aumenta la libido y el paciente empieza con una controversia y porque pues, tiene un deseo sexual impresionante, porque me lo han manifestado muchas veces de que, oiga, doctora, y esto es normal porque yo siento que me quiero devorar a todo el mundo. Entonces le digo, sí, efectivamente es normal porque pues todo un manejo de hormonas, pues. Sí. Entonces, sí, ciertamente, como dices, ahí a veces para nosotros se nos hace como muy normal decir ciertas cosas. Entonces,
no es llegar y decir ciertas cosas, sino simplemente explicar qué te puede pasar, qué no te puede pasar. Básicamente eso, ¿no? O sea, los médicos, los del área de la salud, tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande de explicar básicamente todo esto. Justamente por eso, porque pues uno dice, no, por ejemplo con nosotros, no, es que es un tejido friable, pues un tejido friable es un tejido que se adelgaza, que se hace muy, muy, muy delgadito, que se puede romper con mirarlo. Entonces a veces sí, por parte de nosotros del área de la salud, pues nuestro compromiso como tal es explicarle muy, muy bien a todos los pacientes, y también el compromiso del paciente es pregúntele todo lo que quiera al médico. Sí, exacto. Y sí, a veces no tienen la confianza de hacerlo con el médico, pero pues lo pueden hacer con el terapeuta, con la enfermera, con el trabajador social, con su psicólogo, pero pues sí es mejor preguntar a quedarse con la duda. Totalmente de acuerdo, pues así es, ¿qué te puedo decir? Son diversos los cánceres, ¿no? Son diversos los tratamientos, pero pues en conclusión, como herramienta, como tip, como consejo pues sexual, pues como dice la doctora Karen, hay crema, ahorita tenemos de todo, afortunadamente, o sea, no estamos como hace algunos años que de repente se nos limitaban muchos procesos, muchos tratamientos, porque de verdad pues se carecía, pero ahorita ya en la actualidad tenemos muchísimas cosas a nuestro favor, que no se vea como tabú, que si de repente su médico o su terapeuta le dice por favor, pues vaya a la rehabilitación de piso pélvico, van a manipular el piso pélvico, es necesario que pues vuelva a tener relaciones también como por ejemplo las de cervicuterino, que la vagina se estrecha y luego se atrofia, pues justamente es para esto, para poder llevarles un control adecuado. Entonces sí, la invitación es esta, ¿verdad? Sí, estaría bien también hablar de la quimio. La quimio en los pacientes con cáncer, hay pacientes con cáncer que dicen, bueno, ¿puedo tener sexo? No puedo tener sexo durante mi quimio, sobre todo si mis sesiones de quimio van a durar 6 meses, o sea, ¿puedo o no puedo? Y sí se puede, nada más todavía no se sabe muy bien qué tanta concentración de medicamento hay en la saliva, en el semen, en los fluidos vaginales, porque sí hay cierta concentración de medicamentos que nos están poniendo nosotros anticáncer, que nosotros le podemos transferir a nuestra pareja. Entonces, lo ideal es, ahorita la recomendación es usar preservativo, tan siquiera una semana después de terminar la sesión, el ciclo, para solamente estar seguros que nosotros no le estamos dando medicamento que no necesita nuestra pareja. Y ya después de eso ya serán relaciones normales. Pero sí tener en cuenta eso, que una semana después, preservativo sí se puede, solamente en que todavía no sabemos qué tal y son mucha variedad de medicamentos que tienen muchas acciones, entonces por si las dudas, mejor una semana no. Y la fatiga y las náuseas, en este caso, son las cosas que más te limitan en la quimioterapia. Hay medicamentos antinauseosos, antifatiga, pero también hay cosas que no son medicamentosas que se pueden hacer, por ejemplo, cierto tipo de comida, cierto tipo de aromaterapia, terapia incluso psicológica que se pueden hacer para tratar de contrarrestar estos síntomas. Manejar como mejor se pueda los síntomas para poder tener una actividad sexual placentera. Totalmente, y finalmente es llegar a este punto, ¿no? A que la persona pueda tener una relación sexual con goce, con disfrute, y volvemos a lo mismo, una relación sexual no necesariamente tiene que ser una penetración ni nada de eso, porque tenemos pacientes, tanto hombres como mujeres, que están limitados porque se les coloca una sonda vesical, entonces pues también, y tengo muchos pacientes que dicen, oye, y hombres, el hombre Sí. es mucho más expresivo en estos temas, entonces me dice, oye, ¿y qué? ¿Yo cómo voy a tener relaciones? O sea, ¿cómo voy a poder penetrar o qué show o esto? Entonces sí es cierto, o sea, pero pues aquí viene mucho, pues mi trabajo, todo mi esfuerzo y todo lo que yo me he capacitado, pues yo lo que hago es hacerles unos cambios de centros de placer, y en ello les ayuda muy bien, y de verdad que muchos hombres cuando aceptan esta terapia de cambios de centros de placer, lo disfrutan más porque entienden perfectamente que ya el sexo no es como tal una penetración, y lo disfrutan muchísimo, lo disfrutan bastante y dicen, es que la verdad nunca me imaginé que pudiera disfrutar tanto
unas caricias, unos besos o ciertas cosas. Entonces, esto también para las personas que están con esta limitante de los cambios de su cirugía, de su sonda vesical o de ciertas cosas, también, pues ahora sí que para todo hay. Sí, en los hombres creo que bueno, de las cosas que más los preocupan a ellos es pues su líbido y que no caigan en impotencia sexual. Lo bueno es que ahorita, así como tú dices, hay muchos medicamentos, ahí está la terapia, está todo lo que tú haces, que puede mejorar, o sea, que puede mejorar todo eso, porque sobre todo para los hombres es muy importante, pues sí, la potencia. Y eso, además de cambiar los puntos, ¿tú les recomiendas medicamentos? Sí, a veces me atrevo, siempre me apoyo muchísimo con urólogos, con ginecólogos, pues aparte de, ya saben, ¿no? Todos de ser psicóloga y sexóloga, pues también soy enfermera, entonces sí tengo mucho el conocimiento y tengo el apoyo muchísimo pues, de urólogos cuando tengo alguna duda de alguna dosis en específico y es un paciente referido de urología. Sí les pregunto, oye, ¿qué se le puede recomendar? A veces ya vienen con un tratamiento, a veces les digo, sí, continúa, a veces les digo, no, bájale ya un poquitico a esto, porque hay ciertos medicamentos que generan mucho dolor de cabeza. Entonces, dicen, no, sí, tengo una erección espectacular, pero me da un dolor de cabeza tremendo que ya no puedo disfrutar. Sí. Entonces es jugar, aquí empezamos a jugar con las dosis para contrarrestar todos estos pros y contras. Sí, es muy complejo todo eso, así como tú dices, el manejo debe ser multidisciplinario, porque cada uno de los especialistas que estamos viendo a una sola persona, pues está poniendo su granito de arena para que la persona, como entidad que es, pueda regresar a su vida, no solamente a su vida normal, sino a su vida sexual también. Aquí hablando de las cirugías por mastectomía de las pacientes de cáncer de mama, eso está muy interesante, yo quiero saber tu opinión. ¿Cómo es la rehabilitación en una paciente que tuvo una mastectomía radical? Fíjate, cuando es una mastectomía radical de un solo seno, ahí podemos muchísimo ayudar a la mujer con la terapia de espejo. Cuando es bilateral, ahí viene mucho, es un trabajo muy, muy, muy exhaustivo, vamos, con la paciente. Y no solo con la paciente, con la familia como tal, cuando la mujer ya tiene hijos y todo, se involucra mucho a la familia. Tengo muchas amigas inclusive que han pasado por este proceso y a veces me dicen, ay, es que me da pena. Y yo, hombre, a esto me dedico. ¿Cómo le va a poder dar pena? Pero ya cuando esa penita se deja a un lado, entonces, sí, ahí en el consultorio sí tengo un espejo, les ayudo muchísimo también para poder el tema de la rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque se agarra muchísimo el músculo y simplemente hacer este movimiento se limita mucho también este tema. Hay mujeres que son muy activas en el tema del ejercicio, entonces a veces les pega más el tema de no poder retomar su ejercicio como tal y no su imagen corporal. Ahora, ya la imagen corporal, pues más adelante se les puede ofrecer, dependiendo del recurso económico, los implantes de seno, que son pues los expansores, que de ahí se empiezan y todo, se habla con cirugía plástica. Pero también hay mujeres que dicen, no, ya me acostumbré, ya me adapté. Ciertamente los hombres difícilmente se preocupan por una cicatriz. A veces es mucho esto, ¿no? La mujer se pega mucho. La mujer es crítica con ella misma y es la que más se da látigo. Y uno, no, y es que tengo la celulitis, ¿no? Es que tengo acá la cicatriz, ¿no? Es que tengo una esto. Cicatriz, Ajá, y qué va a pensar y ya no le voy a antojar. Esa básicamente es como la preocupación más fuerte. Pero no, o sea, ya cuando empezamos el tema de la aceptación y la autoaceptación con todos estos pues no son defectos porque finalmente una cicatriz es una historia y es una historia pues que se puede llegar a contar, que ya la persona la pueda asimilar, la pueda contar sin poder derramar la lágrima, sino como contarla con una anécdota de fortaleza y de vivencia. Entonces ya con esto es apoyarles mucho con este tema de la autoestima y les va supremamente bien. Hay quienes, te digo, deciden ya no operarse, ya no someterse a un proceso de cirugía. Ahora también hay muchísimos médicos que justamente en la cirugía de la mastectomía
en ese mismo momentico le hablan al servicio de cirugía plástica, se pone un implante, entonces ya no es tan traumático para la paciente. Entonces, lo más traumático es el tema del pezón, pero eso más adelante, después de que sanen las cicatrices, se puede tatuar el pezón. Entonces, eso es básicamente lo de menos. Pero ya hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar, muchos factores que sí nos pueden llegar a ayudar. Y todo esto depende mucho la persona, ¿sí? También qué desea la persona, qué quiere, qué no quiere. Y ellas sí pueden totalmente disfrutar su vida sexual. De aquí, por ejemplo, de las mamas, hay un proceso inflamatorio y después de esto, de este proceso, la sensibilidad baja mucho. Entonces, ciertamente, pues el tocarse, no lo van a sentir. Al año más o menos ya comienzan a tener esta sensibilidad y lo disfrutan, finalmente lo disfrutan. Somos totalmente sensoriales. Sí, ahorita que hablabas de la sensibilidad, una de las cosas que nosotros vemos frecuentemente es el dolor crónico por una cirugía de este tipo, porque el área del tórax está, bueno, muy inervada, entonces hay muchos nervios que se pueden comprimir por una cicatriz, por fibrosis, por la misma radiación puede haber dolor también. Entonces, ahí es donde entramos los algólogos para tratar de aliviar el dolor en este tipo de nervios. Y ya eso también facilita mucho porque si de por sí es difícil para una mujer que ya tiene su imagen corporal sesgada, ahora más si tiene dolor, entrar a una relación sexual. Totalmente. Pues bueno, ya para terminar este tema, espero que hayamos podido disipar algunas dudas. Sí. Nos quedamos siempre corticos con el tiempo, con los temas. Esperamos otro capítulo más. Karen, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te contactamos en tus redes sociales? ¿Cómo llegamos a ti, un paciente o un médico que te pueda llegar a contactar? Sí, claro. Yo estoy ahorita redes sociales. Quien no está en redes sociales, pues no existe ahorita. Estoy como DRA, de doctora, DRA. Del dolor en Instagram y como Karen Cornejo en Facebook. También en Google me pueden encontrar como Karen Cornejo, estoy luego. Entonces, sí, ahí estoy para cuestiones de tratamiento de cáncer, tratamiento de dolor por cáncer o por tratamiento de cáncer. Y es importante decir que los paliativistas no solamente estamos cuando es un cáncer terminal. Manejamos el dolor en cualquier etapa en pacientes que se recuperan y van a casa incluso, no es necesariamente terminal. Muy bien, y pues bueno, les recuerdo mis redes sociales, Psicosensual KR, tanto en Facebook como en Instagram, también TikTok, y mi número de celular 33 30 04 7390. Nos vemos en el siguiente episodio. Ay, muchas gracias, Caterina.